Hola, de nuevo. Continuaremos con los convertidores DA, como prometimos al final del video anterior. Primero, veremos los diferentes tipos de convertidores DA. A continuación, sin pretender ser exhaustivos, iremos construyendo desde los tipos más simples hasta soluciones más complejas. Hola, así es. Empecemos. Por ejemplo, Gergely, tienes un convertidor de A justo delante de ti. ¿Te refieres a este interruptor de palanca? Sí, exactamente a eso me refiero. El ejemplo más simple, que quizás al principio no considerarías como un DAC, es un interruptor que puede cambiar su salida entre tierra y el voltaje de referencia. En realidad, esto es un DAC de un solo bit y es muy sencillo de implementar en un circuito integrado. Pero veamos algunos DACs más serios. El primer grupo son los DACs de tipo integrador. Estos se implementan utilizando modulación por ancho de pulso, PWM, o modulación por densidad de pulso, PDM, y filtrado analógico. El primero de estos es el DAC basado en PWM. La proporción del tiempo entre las dos posiciones del interruptor descrito antes está determinada por la señal digital de entrada dentro de un intervalo de tiempo fijo. Un elemento adicional es un filtro pasabajos que permite promediar el voltaje o la corriente de salida. En muchos casos, el filtro pasabajos es el propio dispositivo que se va a controlar. Por ejemplo, un motor, o en el caso de una lámpara LED, el ojo humano. La salida PWM está disponible en la mayoría de los microcontroladores con soporte de hardware, pero puede implementarse de manera limitada en casi cualquier microcontrolador mediante el ajuste por software de una salida digital. Otro tipo de DAC integrador es el DAC sigma delta, que se basa en el sobremuestreo. Aquí, el principio de funcionamiento es muy similar al DAC basado en PWM, solo que esta solución utiliza PDM. Es decir, en lugar de pulsos de ancho variable, establece la salida en 0 o 1 con una frecuencia fija. La ventaja del DAC sigma delta es que puede lograr una alta resolución y muy buena linealidad a un bajo costo de producción. Por eso, los DAC de audio suelen estar basados en esta tecnología. El siguiente grupo son los DAC ponderados en binario. Los DAC de esta categoría tienen componentes electrónicos y conmutadores separados para generar la señal proporcional a cada valor binario local. Estos DAC tienen una alta velocidad de actualización, pero la producción de versiones de alta precisión no es sencilla debido a la dificultad de producir los pasos proporcionales requeridos en los circuitos integrados. Dependiendo de cómo se produzca la señal proporcional, varios tipos de DAC pertenecen a esta familia. Por ejemplo, el primero es el DAC de resistencias conmutadas. La figura muestra un ejemplo de la conexión de un DAC de 3 bits. Las resistencias asociadas a cada valor local pueden conectarse a tierra o al potencial de referencia dependiendo del valor de entrada digital, de modo que la resistencia resultante obtenida por los componentes conmutados en paralelo determina el voltaje de salida. También existe un DAC de condensadores conmutados. La implementación es la misma que la de un DAC de resistencias conmutadas, excepto que aquí se utilizan condensadores en lugar de resistencias. El siguiente tipo de DAC ponderado binario es el DAC de escalera R2R. Esto se puede ver en la figura. En comparación con el DAC de resistencias conmutadas, esta implementación utiliza resistencias de valor R y 2R, de las cuales el componente 2R generalmente se implementa en los circuitos integrados con dos resistencias de tamaño R en serie, como se muestra con la marca roja. Esto hace que el DAC sea mucho más fácil de fabricar y menos sensible a la precisión del valor de la resistencia R. Los interruptores nos permiten conectar las resistencias a tierra o al potencial de referencia. El valor de voltaje hacia el amplificador operacional se obtiene conectando las resistencias en serie y en paralelo. Por ejemplo, si solo el interruptor llamado MSB está conectado al potencial de referencia y los demás al potencial de tierra, la resistencia equivalente de las resistencias fuera del interruptor MSB es 2R, por lo que el voltaje en la pata positiva del amplificador operacional es exactamente la mitad del voltaje de referencia. Puede ser un poco difícil de entender al principio, pero dibuja el circuito en una hoja de papel y si reorganizas las resistencias puede volverse un poco más claro. Eso es lo que hice yo. El siguiente tipo es el DAC cíclico en serie.
Es muy importante notar que no pertenece a la familia de los DACs ponderados en binario, porque en un DAC cíclico el resultado no se obtiene en un solo paso, sino uno por uno. Los valores locales de la entrada binaria se procesan y las salidas correspondientes se determinan una por una. Echemos un vistazo al diagrama. El proceso comienza en el valor local más pequeño. En esta iteración, n es igual a 1, lo que se utiliza para conectar ya sea un voltaje de referencia o tierra a la entrada sumadora de un amplificador con ganancia de 0.5, de modo que el número de pasos de suma es igual al número de valores locales. La figura muestra una arquitectura DAC simplificada y los pasos de conversión para un código de entrada de 4 bits, junto con los valores de salida para cada ciclo de reloj. Echemos un vistazo más detallado a esto. A la izquierda puedes ver el número digital que queremos convertir en una señal analógica. Este número es 1011 en binario, pero como comenzamos la conversión con el LSB, el valor local más pequeño será 1101 en orden inverso. El voltaje V0, 1, 2, 3, 4 siempre se mide aquí en el símbolo Vn. Inicialmente, el sistema está en el estado predeterminado, así que en la iteración 0, cuando n es igual a 0, el voltaje es 0. Así que V0 es igual a 0. Cuando n es igual a 1, el bit es 1, así que el voltaje de referencia, por así decirlo, llega a la entrada del circuito y luego pasa por el amplificador con una ganancia de 0.5, por lo que V1 es la mitad del voltaje de referencia. En la iteración 2, el bit nuevamente es 1, así que el voltaje de referencia también llega a la entrada del circuito. Sin embargo, observa que, debido a la retroalimentación aquí, obtenemos V1 de vuelta en la otra rama, que era V de referencia dividido por 2. Así, V de referencia y V de referencia dividido por 2 de la iteración anterior llegan juntos a la entrada del amplificador. Cuando el amplificador divide estos valores a la mitad, obtendremos V2, que es V de referencia dividido por 2 más V de referencia dividido por 4. Pero en la iteración 3, el bit entrante es 0, así que no hay nada que venga de la entrada izquierda. Sin embargo, desde abajo, desde la rama de retroalimentación de la iteración anterior, llega V2, que es V de referencia sobre 2 más V de referencia sobre 4. Si el amplificador divide esto a la mitad, se convierte en V de referencia sobre 4 más V de referencia sobre 8. En la cuarta iteración, se añade nuevamente un bit desde la izquierda, al que se suma el resultado de la iteración anterior de la misma manera, y luego todo el conjunto se divide a la mitad igual que en las iteraciones previas. Esto nos da V4, que es igual a V de referencia dividido por 16 más V de referencia dividido por 8 más V de referencia dividido por 2. Este será el resultado de toda la conversión de A porque ya no hay más valores locales. Si sumas estas fracciones, obtienes 11V de referencia sobre 16, lo cual está bien, porque si recuerdas, nuestro número digital en binario era 1011, que es exactamente 11 en decimal. Ahora es momento de ver la conversión DA en la práctica. Es importante señalar que aquí usaremos un hardware diferente al del plan de estudios escrito en el sitio web, pero puedes conseguir esta tarjeta núcleo más fácilmente, así que puedes probar el programa que vamos a escribir juntos en casa. Saquemos la placa de desarrollo, que es una núcleo F446CE. ¿Qué necesitamos saber sobre el convertidor digital a analógico del microcontrolador que tiene? De hecho, esta es una núcleo F446CE con un microcontrolador STM32F4C46CE. Este microcontrolador en la placa de desarrollo contiene dos DACs RAR independientes con salidas de voltaje. La conversión puede realizarse con una resolución de 8 o 12 bits según la configuración, con los dos canales funcionando de manera independiente o en modo síncrono. Las salidas pueden calibrarse por separado y existe la opción de conmutar una señal interna de triángulo y ruido a la entrada del DAC. Los pines del DAC también pueden ser utilizados por otros periféricos, así que si deseas usar la función DAC tendrás que configurarlo en consecuencia. El convertidor puede utilizarse en modo de acceso directo a memoria, es decir, modo DMA, lo que puede reducir la carga sobre la CPU del microcontrolador. En esta figura podemos ver el diagrama de bloques simplificado del DAC extraído de la hoja de datos del microcontrolador.
Los rectángulos representan los registros y la lógica, y las flechas representan la dirección del flujo de datos. Los números entre corchetes, como corchete 3.0, indican qué bit del registro está siendo direccionado. La X al final de los nombres indica que los bits para cada canal se encuentran por separado en el microcontrolador, pero solo se muestran una vez en la figura para simplificar. Veamos cada elemento del diagrama de bloques por separado. El primero es el registro de control del DAC. Los canales se controlan a través de este registro. Los 16 bits inferiores del registro de 32 bits están asignados al canal 1 y los 16 bits superiores están asignados al canal 2. Permite habilitar ciertas funciones del canal, el DMA, el disparador y el generador de señales incorporado. El selector de disparo transmite la condición de disparo establecida en el registro de control a la lógica de control. La conversión puede ser activada por el contador, una señal externa o por software. Si no se utilizan estas opciones de disparo, las salidas del DAC se actualizarán después de cada ciclo de reloj, pero con cualquier opción de disparo, esto solo ocurrirá cada 4 ciclos de reloj. Veamos el registro de retención de datos, o DHR por sus siglas en inglés. Este registro se utiliza para escribir el valor de entrada digital de la conversión del DAC. Dependiendo de la configuración, acepta un número de 8 o 12 bits, alineado a la izquierda o a la derecha. Un poco más abajo, aquí puedes ver el registro de salida de datos, o DOR por sus siglas en inglés. No se puede escribir directamente en él, sino que es gestionado por la lógica de control. Este será la entrada para el convertidor digital a analógico. Esta es la lógica de control en el centro. Controla el DAC en función de la configuración escrita en el registro de control. También es responsable de gestionar las solicitudes de DMA y las interrupciones, así como de transferir los datos del DHR al DOR. La lógica de control también genera la señal para el generador de señales incorporado. Y este es el convertidor digital a analógico en la parte inferior. Las salidas del DAC pueden actualizarse de forma independiente o simultánea. Para aumentar aún más la precisión, también es posible utilizar un voltaje de referencia externo a través de la pata VREF+. En función de la entrada digital del DAC, la salida analógica puede calcularse usando la siguiente fórmula. La V de salida es igual al valor de entrada digital, es decir, el registro DHR multiplicado por VREF dividido entre 2 elevado a la potencia n-1, donde n es el número de bits. A partir de esto, podemos calcular el valor de entrada necesario para obtener un voltio de voltaje analógico en la salida. Con una resolución de 12 bits y un voltaje de referencia de 3.3 voltios, la fórmula es la siguiente. El valor de entrada digital, que es el registro DHR, es igual a la V de salida multiplicada por, entre paréntesis, 2 elevado a la potencia n-1, dividido por VREF, lo que en este caso es igual a un voltio multiplicado por 4095 dividido entre 3.3 voltios, y esto es igual a 1240.9. Dado que se pueden escribir números enteros en el registro, el valor entero más cercano a una salida de voltio es 1241, por lo que esto es lo que se debe cargar en el DHR. Ahora probemos el convertidor DA en la práctica. Pero la mala noticia es que esto solo sucederá en el próximo video. Sin embargo, esta será la parte más interesante del capítulo, así que estad atentos. Así es. Nos vemos a todos. Adiós.